Buenas tardes, gracias por venir, a pesar de las restricciones. Nos alegra mucho que estén acá. Les quiero agradecer nuevamente, como hice el viernes en el que estuve en la charla con Vir Cano, les quiero agradecer al equipo del Centro Cultural Recoleta por haber hecho esta curaduría de conversaciones que en su momento tuvo a Virginia como protagonista y que hoy tiene a la persona que voy a presentar a continuación. La persona a la que vamos a escuchar hoy es activista travesti trans y es titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de Cava, y es Violeta Alegre, para quien pido un aplauso. Bueno, Viole, me gustaría empezar por el comienzo, y empezar por el comienzo es un poco empezar por el título de esta charla, que se llama Pensar los vínculos desde una perspectiva travesti, pensar los vínculos desde identidades contrahegemónicas. Me gustaría preguntarte, que nos cuentes qué significa esto. Bueno, buenas tardes a todos. También muy agradecida, Sil, y a todo el Centro Cultural Recoleta por esta invitación. Y respondiendo a tu pregunta, pensar los vínculos desde una perspectiva travesti trans, yo creo que es enmarcarlo en una especificidad que nos atraviesa por el cuerpo, que nos pone en cierto modo ausentes de una agenda emocional en un país que todavía no nos reconoce como sujetas de derechos humanos básicos, como por ejemplo lo que ya sabemos, el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, pero aparte de eso, en cómo se dan los entramados sociales, inclusive dentro de los movimientos sociales, cómo nos hacen todavía aún en algunos sectores sentir visitantes, ¿no? Entonces, eso nos pasa por el cuerpo, por el hecho de ser personas travestis y trans, y me parece que es un ejercicio que nos tenemos que dar, pensar desde estas especificidades, así como necesitamos en su momento nombrar lo que era un crimen de una persona travesti trans, ¿no? Es un travesticidio, es un transfemicidio. Empezar a nombrarnos, a tener una autonomía, más allá de que podemos coincidir en un montón de agendas con los movimientos feministas, pero enmarcadas en nuestra especificidad que nos atraviesa por el cuerpo. Yo creo que desde ahí me gusta pensar, desde esa mirada. Y bueno, puede haber un montón de cosas que vamos a ir mencionando seguramente en la charla, del por qué digo esto, ¿no? Sí, obviamente es un primer paso que un poco presenta algunas de las variadísimas temáticas que me consta van a aparecer. Voy a ir a la pregunta por los vínculos sexoafectivos. ¿Qué pasa con el amor en y de una travesti? ¿Qué pasa con el amor de una travesti hacia otra persona y de otra persona? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con las inseguridades? ¿Qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con la monogamia? Sé que son muchas las cosas que acabo de nombrar. Si querés contarnos alguna en particular,
que te interese específicamente, me encantaría. Es un montón. Sí. ¿Qué pasa con el amor? Bueno, yo creo que la pedagogía afectiva que recibimos nos atraviesa a todas, a todos y a todes, y que es una pedagogía que estamos poniendo en tensión, ¿no? Esta cuestión del amor romántico, de la ruptura de una monogamia que se amplía, va más allá de los vínculos interpersonales. Me parece que la monogamia es un sistema que opera de extranjería, ¿no? Digo, es bastante complejo, va mucho más que los vínculos, como decía, interpersonales. Pero pensando en el amor, yo creo que es difícil construir amorosidad cuando estás fuera de una agenda emocional, cuando estás excluida empáticamente de una sociedad que ante, por ejemplo, un crimen hacia una compañera travesti trans no tiene las mismas repercusiones. Nos ha pasado, digo, no hace mucho tiempo, por ejemplo, crímenes de compañeras que éramos 20, 30, solas llorando en una plaza, y ahí no estaban todos los movimientos feministas, digo, no estaban los movimientos de mujeres. Entonces eso nos duele también muchísimo porque nos pone en evidencia de que no valen esas vidas al igual que otras, ¿no? O esas muertes en otros casos. Entonces, ahí ya empieza a haber como un montón de interrogantes. Y después, bueno, en las cuestiones más del amor, yo creo que es difícil, creo que es difícil para todos, pero en nuestro caso, porque nuestras corporalidades están hipersexualizadas, están cosificadas, nosotras mismas también, inclusive nos cuesta mucho. No sé, en mi momento de transición, por ejemplo, a los 13 años, yo no tenía referencias, que yo creía que también me comía el discurso del cuerpo equivocado, ¿no? ¿Cuál sería el cuerpo correcto? No lo sabemos y no existe, creo. Pero esos discursos que empiezan a operar, ¿no? O que en nuestro cuerpo faltan cosas o sobran cosas. ¿Cómo nos vinculamos? Yo creo que hay una pregunta fundante que nos hacemos las personas travestis y trans, que es ¿quién nos va a amar? ¿No? Porque en una sociedad que nos muestra únicamente dos modelos, que es el femenino y el masculino, y como par sistémico eso es lo hombre y lo mujer, quienes rompemos con esa binariedad, nos llega esa pregunta, ese interrogante, y muchas veces llega con un avión y con mucho dolor, porque son cuestiones que te las preguntas sola y que no las encontrás esas respuestas en la familia, que no las encontrás en ninguna institución, que no la encontrás. Quizá ahí ya puede llegar a presentarse cuando empezamos a encontrarnos con otras compañeras travestis y trans, que tampoco es una cuestión homogénea, que todas sentimos iguales, pero yo creo que ahí hay un punto de encuentro. Por eso yo, en ese sentido, creo que la identidad travesti es una identidad colectiva que nos une y que desde ahí nos construimos y resignificamos eso que también ha sido durante mucho tiempo un insulto para muchas compañeras. Y a empezar a reconocernos de esas particularidades. En los amores nos pasan un montón de cosas. No sé, por ejemplo, esta cuestión de invisibilizarnos, ¿no? A mí me ha pasado que te digan, bueno, no, pero vos para mí sos una mujer, ¿no? Eso tiene un mensaje de invisibilizar muy fuerte, y mi respuesta no teniendo la experiencia y el empoderamiento que puedo tener hoy gracias a lo colectivo y al encuentro con otras y otros, era, bueno, qué bueno que me veas así, qué bueno, entonces va a estar todo bien y que esto que lo otro. Hoy por hoy yo digo, no, si querés salir con una mujer, andate con una mujer, ahí tenés la puerta, hay muchas, porque yo quiero que se me reconozcan mis particularidades, y yo soy travesti.
me posiciono desde ese lugar. Porque aparte esas particularidades llegan en algún momento. La sociedad, inclusive con toda lo que pasa con los vínculos, ¿no? Bueno, hablando de varones cis heterosexuales, la exigencia que hay ahí también, esa cosa de verte linda, con una corporalidad que no se te note, qué, ¿no? Que no se te note que sos travesti, que tenés un pelo de más, que tus facciones quizás no responden a la belleza estereotipada como femenina o como masculina. Bueno, todo eso es como un proceso que se va dando y que te lo van mostrando también en cierta manera los vínculos. Y que, bueno, me parece que en ese sentido ya está. Yo por lo menos, a mí me encanta y creo que parte de mi activismo es esto, de empezar a reconocernos con nuestras particularidades y si nos quieren, que nos quieran travestis y trans. Recién cuando decías, me pasó que alguien X me dijera, para mí sos una mujer, yo lo que veo ahí es como dos cosas, ¿no? Como un intento de borrar un conflicto y una identidad, desde ya. Y también una inclusión en términos heterocentrados. Total. Sos una mujer, listo, ¿no? Sí, total. Sí, totalmente. Es que, bueno, ahí opera esta cuestión que te decía, ¿no? Con el no poder ver más allá de lo binario, ¿no? Otras posibilidades de existir, de ser y estar en el mundo que sí, nosotras venimos a mostrar esas otras posibilidades y que le jode a todo un sistema, ¿no? Que ya sabemos, y ahí podríamos estar horas hablando a qué sistemas, al capitalismo, a esta cuestión de que nos quieren productoras de bienes y servicios, con determinadas formas reproductivas, con un único modelo de familia y todo lo que ya sabemos, y que claramente en eso no entramos. Entonces, la abyección, ahí quedamos, en los márgenes, y lo peor de todo eso es que a mí no me jode estar en los márgenes, me jode no tener derechos, me jode que nos maten, me jode que recibamos violencias, porque la verdad que también el discurso de la inclusión, la verdad que es bastante tramposo, ¿no? Digo, ¿a dónde nos quieren incluir? ¿A qué identidad me querés incluir para quererme? ¿A qué identidad querés incluirme para tener derechos? No, hasta acá llegamos y me parece que en ese sentido queremos que nos reconozcan en estas corporalidades, en nuestras especificidades, inclusive con una propuesta también, no solamente para nosotras, sino para un mundo que está fallido, ¿no? Con un sistema laboral que está fallido, con un sistema de salud educativo que está fallido. Las pruebas están en nuestras caras hoy, un barbijo, un no reconocimiento hacia la otredad, hacia otras especies. Digo, estamos en un momento de colapso climático, el mundo se fue al carajo y me parece que en eso tenemos que ver qué sistemas llevaron y qué sistemas sostenemos y a cuáles le discutimos. Entonces es como muy complejo el tema de... Cuando hablabas de la monogamia hablabas un poco de eso, ¿no? Que es un sistema que excede al vínculo entre dos personas, ¿no? Apuntando totalmente un poco a lo que desarrolla Brigitte Vasallo en Desafío Poliamoroso, en Terror Poliamoroso, que he visto una charla entre ustedes dos, en donde la monogamia no se trata justamente de que dos personas hagan un compromiso de no estar con otras, como comúnmente se entiende, sino como de criticar y desmontar sistemas un poquito más grandes que vos y yo. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. También pensaba otro prejuicio hacia las travestis,
y que van o que gustan, o que el objeto de su afecto sexual es el varón heterosis, ¿no? Sí. Confundiendo identidad de género y orientación sexual, ¿no? Sí, y quizá en ese movimiento limitando las amorosidades que pueden crear, que pueden generar y que pueden gestionar. Totalmente, sí. Es que ahí también opera, digamos, la heterosexualidad obligatoria. También nos hace pensar de que si yo soy una feminidad, tengo que tener una orientación sexual hacia masculinidades, ¿no? O al revés. Y la verdad que últimamente se ven otro tipo de vínculos, chicas trans relacionadas con otras chicas trans, o con un varón trans, o lesbianas, porque sí, claramente siempre se confundió el tema de la identidad de género y la orientación sexual. Me pasó a mí, con compañeras que le dije, estoy saliendo con esta chica, y me dice, pero vos sos un loco, ¿para qué transicionaste? Bueno, pasa, sí, porque tenemos tan encarnada esta cuestión de que si sos una feminidad, así todo seas trans, nos tenemos que tener atracción erótico-afectiva por una masculinidad, y no siempre es así. Entonces, a mí me encanta ver toda esa ruptura que se empieza a generar. Se empieza a generar también, con las nuevas generaciones, con esta cuestión de que tienen bien en claro que, no todas, pero esta cuestión de que son mucho más libres, porque hay toda una lucha también que hoy permite pensarse en otras vidas, en otros afectos, más movibles, no estáticos, porque también caemos en las trampas de las taxonomías, ¿no? Lo LGBTIQ, que también algunas hablan de orientaciones sexuales, otras de identidades de género, y parece que de ahí no nos podemos mover, ¿no? Y ¿qué pasa cuando una marica gusta de una chica trans? Conflicto. Porque también lo taxonómico y encasillarnos en estas cuestiones de gay, lesbiana, lesbiana se amplía obviamente no solamente a una orientación sexual, pero el pensar de que caemos ahí, no, ya está, somos toda la vida eso. No, somos un devenir, nos van gustando diferentes cosas, podemos sentir diferentes atracciones por diferentes identidades, orientaciones sexuales, y eso nos tiene que, no nos tiene que alterar, nos tiene que dejar tranqui y respondiendo a nuestro deseo que va cambiando, y está buenísimo que así sea. El otro día creo que me comentaste que era Loana que decía que las travestis debían hablar más de sus cuerpos, del amor y de corporalidades, ¿no? Porque quizá de lo que se venía hablando era de otra cosa, ¿no? Sí, pasa que en ese sentido yo creo que estamos todo el tiempo atendiendo la emergencia de poder sobrevivir en un sistema que nos quiere exterminar, claramente nos quiere exterminar. Entonces parecería que pensar en el amor o en algunas cuestiones que tienen que ver con más sensibles, por así decirlo, parece como un privilegio, ¿no? Entonces pensarse en el amor, en las prácticas sexuales, que claramente están, lo que pasa es que están únicamente permitidas en un sistema, ¿no? O en lo clandestino, o en el sistema de la prostitución, o trabajo sexual, y de ahí no nos podemos mover, pasa un montón de que se dan los vínculos, está el deseo, pero está únicamente en un lugar, en el consumo, en la hipersexualización. No, a nosotras no nos dicen te invito a tomar un café, nos preguntan cuánto cobras, más o menos así. Entonces cuando empezás a tener ese tipo de propuestas, y no por moralista, porque podría decirle tranquilamente 500 pesos, pero no. Ahí te das cuenta de cómo se encaran los vínculos y cómo se ponen nuestros cuerpos, nuestras identidades, por otro canal, ¿no? Que es el prostitutivo. Sí,
esa famosa frase de la prostitución como destino. Exacto. ¿No? Exacto. Como si no hubiera ninguna otra alternativa posible en la vida de una travesti, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa con eso? Y te lo pregunto a título personal. ¿Qué pasa con el trabajo sexual, con la prostitución, con otras posibilidades? Sí, yo creo que en realidad ahí el tema es cuando es un destino, ¿no? Y teniendo en cuenta también, sin entrar en el debate de la prostitución o trabajo sexual, cuando termina siendo un único destino por una cuestión identitaria aparte, ¿no? Sin tener en cuenta que es por una cuestión identitaria y también por una cuestión de que tenés que sobrevivir. Y sin tener en cuenta tampoco que somos niñas expulsadas de hogares heterosexuales entre los 8 y los 13 años de edad. No somos personas adultas que decimos, bueno, a ver qué alternativas tenemos, bueno, acá podemos ir a hacer esto, podemos ir a hacer lo otro, tenemos estas opciones. No, es únicamente ese sistema en el cual estamos cloacalizadas, diría también Loana. Entonces, cuando es así, es cuando lo tenemos que poner en tensión, porque no hay posibilidades. Y si hay posibilidades y es tu elección, es la elección de cualquier persona, genial, derechos. Entonces digo, eso me parece que es el problema, y aparte de que justamente a mí no me gusta pensar en términos binarios, tampoco me gusta pensar en términos binarios trabajo sexual o regulacionismo, abolicionismo. Digo, me parece que nos tenemos que correr, que aparte son figuras jurídicas, nos tenemos que correr y entrar en diálogo, más allá de que sabemos que es un debate interminable dentro de los movimientos feministas y que de muchos años y cada vez más virulento, pero me parece justamente que tenemos que entrar en diálogo y tratar de romper las matrices que nos están llevando a seguir fraccionándonos. Recién decías que claramente no te interesa pensar en términos binarios. Hace un rato hablabas de cuando una persona te dijo, para mí sos mujer, eliminando todo un tema ahí, llevándose puesto todo un tema, pensaba... Y tu respuesta, ¿no? Diciéndole, no, yo soy una travesti. Si querés una mujer, en otro lado, anda a buscarla. Pensaba un poco, hago un salto político, pensaba un poco en la ley de identidad de género, ¿no? Con todo lo pionera y ejemplar que ha sido, y cómo ha servido como marco también para impulsar nuevas medidas políticas inclusivas, que después vamos a hablar de ellas si nos queda tiempo, ¿no? Aún así, es una inclusión en términos heterocentrados también. Es que el sistema es así, y obviamente todo lo jurídico también. En realidad yo creo que igualmente la ley de identidad de género viene a romper con esta cuestión binaria y en realidad es correlativa a otros sistemas. Por ejemplo, digo, las posibilidades que están actualmente en el cambio registral son binarias, pero son binarias porque dependen de otras instituciones, como por ejemplo el RENAPER, que te reconoce lo femenino y lo masculino. Entonces, la ley no sé si es binaria, pero como está correlacionada con otras instituciones, se convierte en algo binario. Entonces tenemos que ir a dar otras discusiones o llevar las discusiones a otras instituciones que reconozcan otras identidades. Pero la ley en ese sentido, bueno, es primero que una lucha inconmensurable de compañeras que han dejado la vida y así como vos decís, es vanguardista a nivel mundial. Y nos permite justamente empezar a construir, a poner en la agenda política la construcción de una ciudadanía travesti trans, no binaria, pero bueno, también como toda ley es necesaria promulgarla, militarla y que generen el cambio cultural que necesitan para que puedan ser efectivas y hacer de nuestras vidas vivibles en nuestros propios términos.
Me sigo quedando con esta idea de esta persona que te decía, sos una mujer, ¿no? Y pensaba en una frase, en una intervención de Camila Sosa Villada en Las Malas, que sigue repitiendo a veces, y dice: gustan de nosotras, pero no les agradamos, ¿no? Como un conflicto ahí muy... que no sé qué pensás de eso. Sí, en realidad sí, obviamente el deseo está. El deseo está. Por supuesto. El tema es que opera más fuerte estas matrices normativas de, por ejemplo, en el caso de las masculinidades hegemónicas, cis, que no se permiten esos deseos, transitarlos, ¿no? Porque también, digo, hay es poner en tensión una masculinidad que les da un montón de privilegios y nadie quiere perder privilegios. Es decirle a mamá y a papá: mira, acá está mi novia, es una chica trans, y que mamá y papá te digan: pero ¿qué te pasó? Bueno, todo lo que ya sabemos. Es perder inclusive a veces amistades o todo el entorno que tenés que está bajo esa matriz, y también ahí se generan un montón de conflictos. Bueno, hay dos opciones: hacerte cargo y decir, a mí me gusta esto, me hago cargo, con las consecuencias que eso conlleva, pero siendo fiel a lo que estoy sintiendo, o mantenerlo en lo clandestino. Pero a mí en realidad lo que más me preocupa es cuando se quiere borrar ese deseo, eliminando al objeto de deseo, ¿no? Que muchas veces, digo, eso termina pasando. Porque parecería una tendencia que es cultural. Para mí no es natural. He escuchado decir que era natural, pero para mí es cultural, que lo que nos da miedo lo eliminamos automáticamente, ¿no? Vemos ahí una cucaracha, ¡puc!, la pisamos. Bueno, no, pará, la podemos correr, no sé, podemos tener otro tipo de acciones. Y eso se lleva a un montón de otros planos. Cuando está ese deseo, muchas masculinidades cis hegemónicas te terminan matando. Es eliminar al objeto de deseo, porque no pueden asumir de que está ese deseo. Y ahí me parece que está lo peligroso, ¿no? Y encima en nombre del amor, que eso es como más peligroso todavía. Porque no pueden soportar de que les esté pasando por el cuerpo algo que está poniendo en tensión una construcción identitaria. Entonces, ahí se generan como ese peligro. Butler habla en una entrevista de por qué los varones matan a las mujeres trans y por qué también estas especificidades de tanta crueldad, tanta violencia, ¿no? No es una puñalada, son 25. Por qué determinadas partes del cuerpo, ¿no? La genitalidad, el rostro, que se dan en estos tipos de crímenes. Bueno, tiene que ver con eliminar todo rastro vincular con esa persona también. Esto no pasó. Esto no pasó, yo no tengo nada que ver ahí, elimino. Y eso es lo peligroso, y eso es, me parece, la forma más tóxica de construir una masculinidad. Lo más tóxico de la masculinidad, porque matar es un acto soberano para esa gente. ¿Te consideras feminista? Y de considerarte. ¿Qué le digo? Pará. Y de considerarte. Y de haber llegado al feminismo. ¿Cómo llegaste? Bueno, yo justamente hice una diplomatura en géneros en política en el 2015. Del cual obviamente me brindó un montón de herramientas para entender. Yo venía de una relación bastante traumática, con violencia, y en realidad
las herramientas que me brindó en ese momento esa diplomatura, que obviamente eran todas cuestiones del feminismo, me hicieron dar cuenta de que no tenía que personalizar, no era este sujeto puntualmente, era una matriz que construía este tipo de sujetos. Entonces empecé a ver las violencias, a ponerle nombre a un montón de cosas que no tenía, inclusive personales. Conozco a Marlene Guayar en esa diplomatura, y bueno, me cambió la mirada, por supuesto, así que ese creo que fue uno de los momentos que empiezo a tomar herramientas del feminismo. Y desde ese momento a habitarlo, con diferentes organizaciones. Fundamos una organización con Susi Shock y con Marlene Guayar, la colectiva Loana Berkins. Y la pregunta era si me consideraba feminista. Era si te considerabas feminista, cómo habías llegado, un poco lo acabas de decir. Sí. Sí, me considero feminista, porque tiene que ver con una ética para mí el feminismo, más allá de las campañas a las cuales nos vamos inscribiendo en determinados momentos, ¿no? La ley de interrupción legal del embarazo, la ley de cupo laboral trans, digo, son todas inscripciones que hacemos y vendrán otras que tienen que ver con el marco de derechos humanos, con la autonomía, con decidir sobre nuestras corporalidades, nuestros deseos. Y esas son herramientas que nos han brindado los diferentes feminismos. En realidad sí me considero feminista. Y creo que no hay, por supuesto, un solo feminismo, que justamente eso es lo que a veces viene a confundir un poco el feminismo con un sujeto político que es la mujer, y ahí me parece que se generan algunas confusiones, pero sí, por supuesto que me considero feminista. Bien. Al comienzo de esta conversación hablabas de una agenda emocional y decías que la agenda emocional del país no tiene en cuenta a las travestis, ¿no? Y mencionaste las 4 o 5 situaciones más importantes que visibilizan este no tener en cuenta. ¿Cuál es la situación actual de las travestis? Que sé que ya nos va a llevar al problema de lo que hablábamos el otro día del activismo centralizado, ¿no? Que no se puede conocer en verdad cuál es la situación de todas y cada una. Pero en términos más generales, si se puede decir, ¿cuál es la situación actual con respecto a esa agenda emocional de espaldas a las travestis? Bueno, eso, básicamente que no estamos incluidas y que estamos todavía peleando por derechos humanos básicos, tener acceso a derechos humanos básicos. Yo creo que eso se da en casi todas. Después con diferentes particularidades geopolíticas, digo, que también nos cuesta pensar un montón, a veces porque los activismos lamentablemente están centralizados en grandes ciudades. Yo las asambleas, yo vivo en el conurbano, viví gran parte de mi vida en el conurbano, y para venir a una asamblea me tenía que tomar el tren, venir acá tenía voz. Digo, allá era imposible porque aparte estás súper sola. No sé, la vez que me quise hacer la loca, que fui al municipio a hacer ahí un par de movidas, me amenazaron, digo, es muy jodido como lo sola que estás en algunos lugares, y no me quiero imaginar, yo estoy a 30 kilómetros, no me quiero imaginar en una provincia, en Salta, en diferentes provincias, querer activar, querer desarticular un montón de hipocresías, de desigualdades, y poder organizarte con otras compañeras para decir, bueno, hasta acá llegamos, y que esa potencia que da lo colectivo se pueda llegar a gestar, digo, es muy difícil. Entonces, en eso yo creo que
que lo que nos encontramos todas todavía es en un proceso de transformación, de lucha por justamente el acceso a derechos humanos básicos. Y bueno, y ni hablar de la agenda emocional, como decía, que me refiero a esto vincular, ¿no? Con otras y otros, con desarticular la hipocresía en cuestiones afectivas, en el consumo de nuestros cuerpos, en que no nos puedan ver como personas dignas de ser amadas, de ser deseadas, que eso pueda transcurrir con determinada normalidad, que podamos ir de la mano en la calle con quien queremos, un montón de cuestiones que parecen chiquititas, pero que son enormes y que tenemos el total derecho a vivirlas. Uh-huh. Uh-huh. Sé que tenés una trayectoria universitaria. ¿Cómo es el recorrido universitario para una travesti? Bueno, mi primera experiencia universitaria fue en una diplomatura en Géneros y Política, así que fue como bastante abrazada, digamos. Claro. Y después que, bueno, me encontré con Marlene, que ahí nos pegamos y nunca más nos despegamos. Así que fue muy hermoso esa experiencia. Después, en la otra carrera que aún continúo, que es la licenciatura en Antropología, y es difícil porque son lugares solitarios, no hay otras compañeras, otras referencias que pueda decir, bueno, me voy a estudiar con una... Y siempre está esa cuestión de los grupitos, ¿no? Que son cis, hetero, la mayoría, y que te dejan de lado y que tenés que estar ahí viendo cómo manejás las situaciones. O que tu voz no tiene el mismo... No es escuchada como cualquier otra, digo, son lugares solitarios las instituciones de por sí, educativas, cualquier tipo de institución. Así que en ese sentido, para mí al principio fue bastante difícil, uh-huh. pero después no, fui con otra cabeza, con otro, ya habiendo transitado los activismos, los feminismos. Yo iba a romper, viste, ahí como a poner en tensión, a discutirle a los profesores, y ya me veían y dijo, qué pesada, ya sabemos que va a salir con el género, con esto, pesada. Bueno, eso, me parece que eso es necesario, que empecemos a poner en tensión los discursos, a poner en tensión qué leemos, ¿no? Que son cosas del año antes de Cristo, algunas, y las voces que están habilitadas en las instituciones, ponerlas en tensión. Sí, yo creo que eso básicamente tiene que ver con que es difícil, pero lo estamos transformando, porque estamos ocupando esos espacios, de a poquito. En este momento, tu vínculo con la universidad, ¿en qué consiste? ¿Estás en un Zoom? En un Zoom. Como todo. Sí. Sí, en este momento sí. No está, digo, las clases son virtuales, bueno, lo que ya sabemos. Uh-huh. Sí. Y uh-huh. Soy docente también en una universidad que, bueno, nada, damos las clases también por Zoom, con un equipo, justamente con Marlene Guayar, Seba Zoroastro, compañerazos, compañerazas, que estamos ahí en el marco de la diplomatura que nos unió en aquel 2015, ahora somos docentes. ¿De esta diplomatura? Sí. ¿En la UNSAM? No, esta es en la Universidad de General Sarmiento. Bien, bien. Sí. ¿Te gusta ser docente? ¿Lo disfrutás? Me gusta lo presencial y generar, no me gustan los lugares de poder, así como... yo, mi experiencia y bajar línea y buenas tardes, ¿cómo va? No, digo, me gusta construir conocimiento y eso me gusta hacerlo colectivamente. Por eso no me gusta ponerme en el lugar del saber, me gusta escuchar y que haya un feedback y que podamos ir dialogando y construyendo otros conocimientos que inclusive no están legitimados por las instituciones. A eso me gusta apuntar. Salirte un poco del programa. Exacto.
Te quería preguntar si tenés ganas de responderme por tu infancia. Las infancias y las identidades contrahegemónicas, ¿no? En general producen estallidos de las cuales nunca se sale demasiado indemne. Me gustaría saber un poco, si nos querés contar un poco de qué se trató tu infancia, en dónde. Bueno, sí, no, porque se larga, va a llorar. No, yo realmente tengo recuerdos muy hermosos de mi infancia. Tuve una familia súper amorosa, así que la viví como cualquier niña, con muchas libertades, inclusive en el momento de transicionar, fui recontra abrazada por mi familia. Eso no es un detalle que no es menor, porque muchas de las grandes activistas que conozco fueron abrazadas en su infancia. Ese es un dato, me parece, que te hace empatizar y tener otra mirada también del mundo cuando sos abrazada en la infancia. Y ese fue mi caso. La verdad que no tengo recuerdos de... Por lo menos no fue un problema para mi familia o para mi entorno. El tema de mi identidad, mi construcción identitaria. Después, bueno, obviamente salís al mundo y te encontrás con todo lo que ya sabemos, un montón de violencias, de riesgos, de peligros, pero volver a tu casa y que tenés una familia que te abrace, eso es algo que te construye diferente. Es un montón. Un montón. ¿No? Sí. Sobre todo por los relatos que uno escucha. Sí, por supuesto. ¿No? Por por las frases mega hirientes dichas. Las escucho más ahora. La otra vez te voy a contar una anécdota. Sí. Estábamos dando una capacitación para el Poder Judicial y una persona que estaba tomando la capacitación, un varón, cis, profesional, clase media, eso lo agrego yo, pero así lo voy enmarcando más, ¿viste? Me preguntó si mi construcción identitaria, si el hecho de ser travesti, estaba relacionada con algún abuso en la infancia. En plena capacitación. Yo me quedé helada. Bueno, eso es esa, el mundo que empieza a relacionarte en cuestiones identitarias fue medio Mirta Legrand igual, ¿no? Esta cuestión de cuando le preguntó de la pedofilia. Claro. Bueno, eso es... La adopción y esa persona, lo más peligroso es que está en el Poder Judicial, digo, ¿viste? Si son esas las preguntas, no me quiero imaginar cuáles serán los veredictos. Y si esas son las preguntas que se anima a hacer. Total. Porque ese es el tema. Esas son las que se anima porque cree que son más o menos que pueden ser dichas en voz alta. Andás a ver lo que no dice, Total. pero que constituye su modo de pensar. Totalmente. ¿Le diste a entender que algo o no? Yo le dije, si todas las personas, si relacionás el abuso sexual infantil con las cuestiones de las personas trans, la mayoría de las mujeres serían trans, porque la mayoría de las mujeres sufrió intrafamiliarmente abusos sexuales. Hacete cargo de tu género. Claro. Sí, esta idea de que las identidades contrahegemónicas proceden de un daño recibido, ¿no? Sí, como la consecuencia de algo, y algo traumático aparte, ¿no? Claro. ¿Quiénes
son tus referentas? ¿A quiénes consideras tus referentas? Las personas que te formaron a nivel ideas, a nivel reflexión, que te hicieron pensar, incluso contra sí mismas. A quienes siempre tenés presente. Tengo la suertísima de que esas referencias son amigas, o han sido amigas. Marlene Wallar, Loana Berkins, un montón de compañeras. Con la mayoría de las personas que activo y que pensamos y que craneamos y que lloramos y que militamos en diferentes momentos son mis referencias. Inclusive, bueno, a nivel académico, BIR, personas con quien estoy en diálogo y en tensión, porque eso también me parece interesante. Son todas mis amigas, pero si tengo que nombrar a Loana Berkins, sí, totalmente. Sí. Loana fue para mí, me hizo pensar en una identidad que dije, por acá va. O sea, aceptando una corporalidad, aceptando y poniendo en tensión a quien no lo pueda entender. Digo, hoy por hoy se dicen personas no binarias. Digo, la identidad travesti es una identidad no binaria que viene a discutirle a todo un mundo, y eso lo entendí con Loana. Sí. Loana hablaba de una ciudadanía travesti. Sí, de la construcción de la ciudadanía travesti, sí, totalmente. Bueno, es lo que estamos intentando día a día, poniendo el cuerpo en diferentes espacios, ocupando diferentes espacios, habitando lugares que les incomodemos. Sí, yo creo que de a poco se va generando esa transformación. No sé si vamos a llegar, digo, porque hay tantas emergencias. Yo creo que tenemos que empezar a empatizar muchísimo con todas, porque estamos en un momento muy crítico a nivel global. Y inclusive a nivel climático, por eso también soy vegana, me comprometo con otras luchas que me parece que tenemos que atender para ser consecuentes con ese cambio social que queremos promover. Y no sé si, inclusive puedo llegar a decir que no sé si si las espero ya tan fehacientemente de las instituciones. Digo, creo mucho en la micropolítica. En el armado de base. Sí, totalmente. Y en las acciones que tenemos soles, en nuestras casas, en lo que nos metemos en el cuerpo, en qué consumimos, en qué sistema estamos abonando para que siga en pie, a cuál le intentamos ahí poner la traba. Sí, creo que sí, va por ahí. El otro día hablábamos también de a veces del problema de las políticas públicas que van separando demasiado las problemáticas, ¿no? Una política pública para la comunidad lésbica, otra política pública para, en vez de pensar políticas públicas no tan separadas. Sí, que tiene que haber... Atendiendo como a diferentes problemáticas que las separan, pero que en realidad no lo están. Sí, en realidad lo que yo creo que pasa ahí es que no se atiende el problema, la matriz, digamos, del problema, ¿no? El capitalismo, la heteronorma, todos esos sistemas que parecería que vienen como que se corren, ¿no? Van haciéndose a un lado. Cuando se generan políticas públicas focalizadas, con una mirada interseccional, por ejemplo, y como que quedan así, se van como amoldando y adaptando a seguir vivos, ¿no?
cuando en realidad se piensan en políticas públicas. Para mí no se puede pensar una política pública, por ejemplo, como la ley de cupo laboral trans, sin pensar en que tenga una injerencia en lo cultural, por ejemplo, en lo artístico, en la salud, digo, porque si no se atiende solamente una cuestión, el trabajo. Pero el trabajo, ¿cómo? Bajo las mismas matrices heterocentradas, y después nos vienen a exigir a nosotras que transformemos nuestra vida de un día para el otro, o a compañeras que vienen de un recorrido, no sé, de una anarquía en cómo sobreviven, a que se tengan que levantar el otro día a las 7 de la mañana y ser normalitos y respondiendo a un sistema laboral que tiene un único modelo, ¿no? Entonces, en esas cuestiones me parece que hay que atender y poner en tensión el sistema laboral, ¿no? Más allá de que por supuesto que necesitamos trabajo, necesitamos sobrevivir, necesitamos comer, pero que esas políticas públicas sean amplias, sean pensadas y que le toquen un poco a esa matriz que siguen operando por algún lado y que nos siguen complicando. Y esto venía por esta cuestión de la interseccionalidad, básicamente. Claro, porque alguna vez escuché a una persona decir, no, bueno, tomamos a una travesti, pero bueno, no era puntual, ¿no? Como, bueno, digo, claro. ¿no? Sí. No se adaptó. ¿Cómo se va a adaptar a un mundo que siempre la expulsó? El trabajo que se necesita ahí es otro, sí, ¿no? Sí, el reconocimiento de las trayectorias vitales de cada quien y con diferentes especificidades que se tienen que tener en cuenta. Bueno, carpeta, esto que vos escuchaste yo lo escuché muchísimas veces. Es un clásico. Sí, o llega tarde o entró en carpeta psiquiátrica a los 3 meses porque tenía adicciones y bueno, claro, sí, no tenía acceso a nada, venía sobreviviendo obviamente. Y parecería como que aparte de esos lugares que te dan el derecho, porque aparte es eso, es un derecho, el trabajo, por ejemplo, te están haciendo como un favor. Un favor. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿cómo no vas a responder de la manera en que creen que debes responder? Totalmente. En este momento de pandemia, ¿cómo te estás vinculando con aquellas referentas que son tus amigas? ¿Seguís en un contacto permanente? Sí, seguimos en contacto a través de la virtualidad, pero sí, seguimos en contacto y con un montón de limitaciones, digo. Bien. Le escribiste una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Y te respondió? Primero, me gustaría saber sobre qué versó esa carta, ¿no? Sí, le escribí esa carta al principio de la pandemia, cuando uno de las cuestiones fuertes del discurso era quédate en casa. Y ahí pensé automáticamente en las compañeras, ¿no? Quédate en casa. Bueno, ¿a quién le está pidiendo el Estado que se quede en casa? Me parecía como necesité, me salió desde el dolor, desde el pensar en un montón de compañeras que venían subsistiendo en el día a día, en la calle, en una ruta, en quedarte en casa, o sea, bueno, y en nombre de esas compañeras y pensando obviamente colectivamente, le redacté una carta. Y hizo mención a esa carta en un momento, en una conferencia. Que bueno, después yo creo que fuimos escuchadas, estamos siendo escuchadas. Se pensó en, bueno, obviamente el DNU, que el DNU, más allá de la peligrosidad de lo que significa un DNU y no una ley, como ya sabemos, me parece que esta gestión, y en este caso
El presidente lo que está asumiendo es un compromiso con una población y enviando un mensaje simbólico, poniendo en agenda lo que nos falta y a lo que están en lo que nos están escuchando. Entonces, para mí me pareció me parece inclusive todavía una acción súper importante. Pero bueno, eso, todavía falta un montón, pero creo que estamos en un momento muy complejo, porque obviamente todo lo que sean presupuestos, para hacer políticas públicas tenés que tener presupuestos. Y todo lo presupuestario en este momento está puesto a la salud, que está bien, digo, porque estamos en un contexto muy complejo. Pero bueno, básicamente la carta tenía que ver con eso, con decirle, no todas las personas nos podemos quedar en casa, y yo creo que hubo una escucha activa. ¿Hubo algún tipo de, además de esta escucha activa, que es un montón, y de un compromiso, como vos decís, algún tipo de ayuda a las compañeras que no se pueden quedar en casa? Yo creo que en realidad la ayuda o la cooperación vino de las organizaciones sociales. Entre organizaciones sociales, entre las compañeras, entre nosotras que estamos quizá un poco más visibles, es decir, necesitamos colchones para las compañeras, y con los movimientos feministas articulando, buscando mercadería, pero vino por parte de las organizaciones. Bien. Más que nada. Sí. Bien. Y para ir terminando y así mismo abriendo el micrófono a los presentes para que sigan preguntando cosas que a mí no se me ocurrieron preguntar, tal vez. Pensaba que vos siempre decías, son tantas las emergencias que hay que atacar, que a veces dar un paso en dirección a pensar cómo nos vinculamos en el amor, cómo hacemos que la prostitución no sea un destino, parecen privilegios. Sin embargo, vos, en lo personal, das esa lucha, ¿no? Para, además de, obviamente, comprometerte con los asuntos que son de emergencia constantes, pensar y gestionar esas cosas que a veces parece que las travestis no tuvieran derecho, como enamorarte, por ejemplo, ¿no? Sí, y bueno, ahí yo también... O como crear redes amorosas que excedan lo sexoafectivo. Total. La amistad, ¿no? Como una forma de vincularse amorosa. Y correrse de esos lugares de esas pedagogías afectivas que nos han atravesado a todas y a todos, construir otro tipo de amorosidades, otro tipo de alianzas, otras eróticas. Sí, yo creo que estamos en ese proceso, y también, bueno, vos mencionabas a Brigitte, y ella hace como una fuerte mención a la amistad, ¿no? Como otras formas de amorosidad, otra erótica. Y también en ese sentido, me acordé por Brigitte, que esta cuestión de la ruptura de la monogamia también tiene propuestas que a veces son confusas, ¿no? Las propuestas poliamorosas, que también a veces terminan siendo un tanto engañosas o muy liberales, me importa lo que me pasa a mí, total, yo ya está, evolucioné, me vinculo con todo el mundo, cojo con todo el mundo, estoy re deconstruida, y
y termina siendo tramposa esa forma y seguís perpetuando las mismas violencias con el consentimiento de otras personas, sin tener en cuenta aspectos de género, de clase, de raza, de capacidad. Entonces, no caer en esa trampa también de que romper con la monogamia es el individualismo extremo y hacer lo que te nos cante el culo. Es tramposo, claro, peligroso. Claro, porque Vasallo, en un primer momento en el libro, lo que hace es desmontar muy inteligentemente y de una manera muy sólida los cimientos en los que se apoya la monogamia. Y es muy convincente, ¿no? Pero también lo que dice es, ojo, que la poligamia, el poliamor, el amor libre, la apertura vincular, no necesariamente es un camino que conduzca a una reconciliación con un buen vínculo. Hay una famosa frase de ella, tiene muchas frases inolvidables, ¿no? Que también es como que el poliamor deja cadáveres emocionales en su derrotero, ¿no? Sí, habla mucho de la mercantilización de los vínculos, ¿no? Una de las cosas que también me quedó de ella es esto de entrar a la vida de las personas y salirse como si fuese un supermercado, ¿no? Eso me parece también como, a mí me impactó mucho, porque también, ¿no?, hay una cuestión de accesibilidad con las tecnologías que hoy por hoy, bueno, parece que son catálogos personas. Uh-huh. Y le das un clic y te encontrás, coges, bueno, no te vi nunca más, esa cuestión de los cuidados también, ¿no? Entonces es muy complejo hacia el lugar o las propuestas que tiene el romper con la monogamia. Sí, es decir, bueno, yo curto el poliamor, vos, no sé, no me interesa lo que, ¿no? Como por esta cosa de, también, ¿no? ¿De qué sirve estar evolucionado si el resto no? ¿No? Digo, ¿de qué sirve estar evolucionado si el resto no lo está? Total. ¿No? Digo, primero te quedas sola, entre otras cosas. Y también lo que Vasallo decía un poco, que a mí me pareció muy interesante, y creo que en una conversación que tuvo con vos vía Presentes, tal vez me equivoque y no fue en esa, pero para mí sí. Dice, ¿de qué viste, la pregunta era de qué hablamos cuando hablamos de amor? Porque muchas veces pensamos que de qué hablamos cuando hablamos de amor, la respuesta es de sexo, y no es necesariamente y siempre de sexo, ¿no? El otro día lo hablábamos con Vir un poco en este mismo contexto, y Brigitte Vasallo decía, en este contexto de pandemia y en este contexto de desmontar los vínculos jerarquizados, decía, pregúntale a tu vecina si necesita algo. Eso es amor. Eso es construir un vínculo. Eso es hacer red. No Tinder. Total, y aparte, sin demonizar Tinder, sin demonizar las maneras en que la gente encuentra para vincularse y estar menos sola, Total. Sin demonizar ninguna aplicación ni ninguna metodología para acercarse a un otro. Pero digo, a mí me parece importante eso, ¿no? Como también desmontar la idea de sexo, como de la sexualidad como lo único que construye afectividad. Y como lo único que construye afectividad importante, ¿no? Total. Sí, aparte la pedagogía de la sexualidad también que recibimos, ¿no? Como que está tan reducida la genitalidad, cuando me parece que el caudal que tenemos erótico, todo el tiempo lo tenemos que estar poniendo ahí como un laboratorio, que quizá no pasa por la genitalidad, quizá no pasa por ese modo de sexualidad que conocemos como práctica, que es coital mayormente, que es repensada reproductivamente. Digo, hay tantas cosas que nos pasan por el cuerpo y que
esa pedagogía no nos permite descubrirnos en nuestros propios placeres, que me parece que ahí las disidencias tenemos como un campo más explorado. Bueno, no sé si existe la posibilidad de que un micrófono se acerque. Antes te quería compartir un post de ayer de una amiga. Me encantaría. Que decía así, mi amiga es Marta Dillon: nos sobra dolor, todavía falta rabia. ¿Quién y cómo lo está buscando? ¿Por qué tanto transodio en los medios de comunicación? Tehuel es un joven trans de 22 años. Fue a una entrevista de trabajo un domingo porque trabajar es un hecho deseado y escaso para las personas trans. En esa entrevista desapareció. Hace exactamente un mes. Hay 2 detenidos y un pacto de silencio entre estos tipos. Pero sepan que un cuerpo no desaparece así nomás. Para hacer desaparecer un cuerpo se necesita de la complicidad de fuerzas de seguridad. O no lo están buscando o lo están escondiendo. Exigimos aparición con vida ya para Tehuel. Gracias por esto. Bueno, nos gustaría tanto a Viole y a mí que en estos últimos minutos antes de tener que salir del centro cultural y para cerrar la conversación, Si preguntas o si quieren decir algo. las intervenciones que quieran hacer, bienvenidas. Hay un micrófono o levantan la voz, no hay ningún problema. Nos encantaría. Ya. Pido que no te lo acerques mucho a la boca, ¿sí? Sí. Hola, gracias Violeta y Silvina por la charla. Bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una. Violeta, mencionaste que Loana Berkins había sido una referente y quería saber qué hizo la diferencia. Si fue que aunó o puso en palabras algo que travestis estaban esperando que se nombrara, o si fue una visión, o fue algo más de generar comunidad, no sé qué hizo diferencia ahí. Gracias. Sí, todo eso que mencionaste. Colectivizar luchas, reivindicar el insulto, ¿no? que implicaba por un sistema cis heterosexual que ser travesti era un insulto, reapropiarse de eso y convertirlo en una identidad colectiva. Tener la morosidad para poder colectivizar luchas que en su momento fue en los 90 en contra de los edictos policiales. Y después, bueno, obviamente, todos los aportes que ha hecho a los feminismos, Loana, y que todavía inclusive no están del todo reconocidos. Pero yo creo que Loana, como tantas otras compañeras, ha hecho aportes al movimiento feminista que son impresionantes. Y después, bueno, para nosotras, digo, como colectivo, pensarnos desde las premisas del feminismo, ¿no? Desde mujer no se nace, se llega a serlo, desde la biología no es un destino. Yo creo que nosotras en esas frases encontramos, somos cuerpo de esas frases, que podemos nacer con una genitalidad y construir nuestra identidad en otros géneros, que la genitalidad no es destino, digo, somos el cuerpo de eso, la prueba. Así que en ese sentido nos ha hecho, y bueno, a nivel teórico, a nivel
emocional nos ha encontrado y nos sigue encontrando a través de toda su producción teórica aparte. Léanla, Loana, si no la leyeron. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Que no te la acerques mucho a la boca, ¿sí? ¿Cómo? Que no te la acerques mucho a la boca. Listo. Bueno, no sé si me ven desde acá, me siento en otra sillita. Mi nombre es Ian y quería preguntar un poco sobre las etiquetas. Escuché varias y sé que se van ampliando. ¿Prefieren o qué pensás sobre erradicarlas o seguir ampliándolas? ¿Cuál sería la mejor opción? Hablando de género. Sí, yo no podría decir eso porque en realidad yo creo que ahí hay estrategias personalísimas para inscribirse en las identidades. Yo me inscribo en una identidad para hacer política desde ahí. Como me inscribo como trabajadora cuando tengo que reclamar derechos laborales. Me gusta pensar en la identidad estratégicamente. Y en ese sentido es personalísimo. No te podría decir si abolir las cuestiones taxonómicas en términos de género o decir utilizarlas estratégicamente, pero después cuando las tenemos que correr, las corremos. De lejos, ¿sí? Dale, gracias. No, bueno, primero por ahí, esto que me gustaría por ahí hablar más de, en vez de etiquetas, de nuestras identidades. Y pensando igual en esa línea de la pregunta que se hizo recién, te quería preguntar qué pensás de esta propuesta que se está trabajando desde diferentes sectores del gobierno para que nuestros DNIs, digamos, en vez de figurar la F o la M de femenino y masculino, tengan todas las identidades no binarias una X. No, yo no estoy de acuerdo con que se ponga una X y que después siga lo F y lo M como lo normal. Si se reconocen las identidades, que se reconozcan todas. Travesti, trans, no binaria, transexual, todas las identidades. Personalísima igual la respuesta. ¿Alguna más? ¿Alguna intervención? Un barbijo, por favor. Buenas, ¿qué Perdón, tal? Sí, ¿Se superpuso algo? no sé. No. Dale. Después. ¿Le mando? Dale. Sí. Bueno, primero que nada agradecerles nuevamente a las dos por tomarse el tiempo. Violeta, hablabas al principio de la pedagogía de la crueldad que pareciera habilitar a las masculinidades a establecer un genocidio por cualquier identidad que sea disidente a la heteronorma. Hablabas de la pedagogía del amor que habilita que personas como vos, identificadas como travestis y criadas en un seno de amor, puedan acceder a ciertos estudios, porque claramente que si se nos rechaza de nuestro hogar, el acceso después a una educación está totalmente inhabilitado. Entonces yo pensaba como estudiante universitaria, y me imagino que acá hay un alto porcentaje de estudiantes universitarios, cómo construir una pedagogía académica donde realmente como universitarios empecemos a incluir la bibliografía travesti como una bibliografía obligatoria a la hora de entender cualquier rama académica, ¿no? O sea, bueno, acá con mi compañera te elegimos a vos entre un montón de otros travestis para hacer nuestro estudio de tesis, pero de todas maneras me queda muchísimo la pregunta de cómo realmente
no hacer una extensión universitaria donde la universidad va a los espacios ajenos, sino cómo meterla a estos espacios ajenos dentro del claustro académico, ¿no? Te lo pregunto también como activista y como miembro de la academia. Sí. Bueno, yo creo que, esta acción que están llevando ustedes es parte, desde los centros de estudiantes, de hacer visible la ausencia de estudiantes y estudiantas travestis y trans, cómo pensar, proponer convocatorias, proponer que haya políticas universitarias que piensen en la incorporación y en la sustentabilidad de la educación superior para personas travestis y trans. Y claramente, mayormente esto se espera cuando ya hay incorporadas personas travestis y trans. Pero que no haya, no es un impedimento para que todas y todos y todas asumamos el compromiso de decir, acá hay una parte de la población que no está ingresando y queremos que se reconozcan, queremos políticas para esas poblaciones. Porque también hay una cuestión clara, se puede ser cómplice por acción o omisión de sostener algunas ausencias de derechos, como en este caso la educación, y están en cada una, decir, bueno, yo no soy de esta identidad, pero asumo el compromiso, empatizo con este colectivo y voy a poner ahí la voz de compañeras que no están. Yo creo que por ahí va. La última. Hola. Hola. Me voy a correr un poquito. Quería saber tu experiencia sobre el veganismo, cómo llegó a vos y qué impacto tuvo en tu vida. Bueno, el veganismo ya es hace varios años, tiene que ver justamente con esto que decía, ¿no? de tener acciones que agrieten al sistema en lo que consumo y en lo que estoy sosteniendo, ¿no? Y si estoy en contra del patriarcado, en contra del capitalismo y consumo carne, y estoy siendo un poco incoherente. Entonces, me parece que ahí tenía que ver con eso, aparte de que se acercaron la agrupación Boicot a pedirme no me acuerdo qué trabajos en conjunto hicimos en ese momento, y me empecé a informar un montón. También me fue difícil, ¿no? Porque pensar en el veganismo, lamentablemente hay cuestiones de clase también que te permiten acceder a una determinada alimentación, y no solamente en términos económicos, el tiempo, ¿no? De prepararte tu comida, entonces hay cuestiones de clase. Pero dije, bueno, yo en ese sentido lo quiero hacer porque quiero ser consecuente con eso. ¿Y qué cambios tuvo? Sí, un montón. Básicamente en que quiero tratar de ser, que siempre va a estar el límite, ¿no? De esta cuestión de ser consecuente, porque tengo un celular, siempre va a estar como el límite ahí pero dentro de lo que pueda, tratar de aproximarme lo máximo posible para darle batalla a esos sistemas. Bueno, tenemos que terminar. Nos gustaría seguir claramente. Les agradecemos y espero que se hayan ido con mucha información y mucha data que pasó Viole, y yo particularmente le agradezco porque yo también me voy en ese estado. Agradezco la fertilidad de esta conversación. Vir me había hablado muy bien de vos. Cuando digo Vir es Vircano. Y tenía muchísima razón. Sos una persona adorable. Gracias. Y vuelvo a agradecer a la gente del Recoleta realmente por la curaduría
de estas dos conversaciones que me tocó moderar y que me hicieron muy feliz. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Sil. A vos.